Hola familia mística, te doy la bienvenida a este episodio nuevo. Vamos a hablar de qué manera tu sol, tu luna, tu ascendente en tu carta natal pueden contar con profundidad sobre nosotros, sobre esta vida en concreto, la que estamos viviendo. Soy Elena y en el podcast Eros Python hoy tenemos a una invitada muy especial. Es Georgina Marcader con su proyecto Mujer Auténtica. Ella es astróloga, es terapeuta integral llena de magia, es una mujer fabulosa, madre, artista y aquí la tenemos. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias, Elena, por la invitación y encantada de estar por aquí y hablar un poquito sobre astrología, que este mundo que tanto nos apasiona. Hoy vamos a hablar de astrología humanística y de qué manera la astrología con un toque evolutivo puede hablar sobre nosotros mismos, con nuestra carta natal. Y tú como experta nos vas a dar herramientas y este episodio es perfecto si las personas que están escuchándonos pues se están introduciendo a la astrología, pero también como si llevan años, ¿no?, disfrutando de esta herramienta tan potente. Preséntate un poquito para los que estamos aquí. Sí, con mucho gusto. Pues como ha comentado Elena, pues me llamo Georgina Mercader. Tengo un proyecto que se llama Mujer Auténtica, que tiene el propósito de ser un espacio para todas las mujeres que se sienten llamadas a iniciar, a emprender ese camino hacia su autenticidad a través de las herramientas que ofrezco, que una de ellas es el uso de los huevos minerales, lo que se le llama huevos yoni o huevos vaginales, sobre todo el de obsidiana. Estoy súper especializada en esa piedra en concreto, ¿no? Y es un proceso terapéutico largo, etcétera. Y después también con la astrología humanística. Hago muchas lecturas de carta, de revolución solar y también la aplico mucho en mis acompañamientos porque es una herramienta súper poderosa y maravillosa que nos ayuda a comprendernos un montón. Y eso, sintetizando un poco esto, mi formación es el ámbito de las terapias complementarias, desde lo más físico, empecé con reflexología podal, naturopatía, etcétera, pues hasta lo más místico, etéreo, por ejemplo, con el tantra o del alma, con las constelaciones familiares, ¿no? Y en mi trabajo, pues lo que hago es un poco de integración de todas estas herramientas. Wow, me encanta que estés aquí porque, como tú dices, trabajas con tantas herramientas distintas y que se complementan también entre sí. Y personalmente lo sé porque hace años que me hiciste tú también mi lectura de carta natal. Así que yo siempre te recomiendo y me encanta que estés aquí en el episodio hoy con nosotros. Si pudieras contarnos cuándo fue y cómo fue tu primera experiencia mística. ¡Wow! Pues mira, tengo una experiencia mística, pues tenía unos 6 7 años y tenía como unas percepciones sensoriales con mi cuerpo que me acercaban como a la infinitud y entonces como que percibía todo como si fuera infinito, ¿no? Como esta magnitud del universo, esta amplitud, y después me pasaba que es como que todo se achicaba, ¿no? Y mi percepción pasaba a ser como muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, como una hormiga, ¿no? Y esto lo recuerdo súper fuerte porque me pasaba más o menos de forma más o menos seguida en este intervalo de edad. Una cosa un poco extraña, diría, entre comillas, pero al mismo tiempo, claro, si me preguntas por experiencia mística, pues para mí es de las primeras, sí. Mm. Wow. Y de alguna manera es curioso cómo sigues viviendo esa expansión y la sigues compartiendo con otras personas. Mm. Esta sensación que explicabas, wow. Sí. ¿De qué manera sientes que esta conexión con el todo, por lo que entiendo, obviamente no puedo entender esa experiencia tan mágica que acabas de compartir y te lo agradezco, pero se siente como esa conexión tuya con el todo? ¿Y de qué manera sientes que se refleja en tu trabajo también como astróloga? Pues mira, es una pregunta muy interesante, la verdad, porque tal vez no me había hecho este planteamiento o esta unión, ¿no?, entre estas dos cosas. Pero si yo me remito a esa experiencia, es como que había una parte que era agradable, ¿no? Pero también había otra parte que era como abrumante, porque me daba como, ¿sabes? Un tipo de vértigo, pero no de altura, sino de magnitud, ¿no?
Ujú. Eh, y bueno, ahora claro, también esto tendría mi interpretación como conociendo mi carta y conociendo lo astrológico, ¿no? Que tengo a Urano ahí en el ascendente muy marcado, entonces esta pulsión de una mente cósmica, ¿no? De una mente que piensa más allá de lo tangible, de las formas terrenas y tal, pues bueno, lo relacionaría un poco por ahí, como ese hecho de buscar respuestas siempre un poquito más allá. Em, sí, sí, y también lo relacionaría como en el hecho de que en la astrología también no nos quedamos, en concreto en la humanística, no nos quedamos como reducidos a una sola visión, sino que hay muchas posibilidades dentro de una energía o de varias energías de las que hablemos, hay varias posibilidades de vivir eso, ¿no? Haría esta unión con esa experiencia. Ujú. Mm. Y que además se entiende como una manera muy práctica. Es decir, que la astrología al final, como esa herramienta llena de sabiduría, te permite entender esas partes más sutiles, como estabas explicando tú, es aquello que a veces no nos cuesta explicar, poner palabras de una manera lógica y cómo la astrología humanística, que es también la que nos vas a enseñar y compartir hoy también, hace ese puente como para nombrar, para concretar todos esos procesos más sutiles que van más hacia adentro y que a la vez también muy desde afuera, con el todo, con los Total. planetas, con todo el sistema solar y con un montón de contextos diferentes. Podríamos hacer como un mapa para adentrarse a esa magia de la astrología humanística. ¿Nos podrías como facilitar un mapa base? Pues tienes el sol, el ascendente, la luna y a partir de ahí podemos ir concretando un poquito más en el episodio. Cuéntanos un poquito, lo que tú quieras. Luna, sol, ascendente, ¿no? Esto es como lo básico y eso ya, wow, nos da mucha más información de la que nos llegamos a imaginar sobre la persona. Mirado en este orden, ¿eh? Luna, sol, ascendente. Lo del orden es muy interesante. Perdón que me sabe mal interrumpirte, pero para aquellas personas que estén escuchando esto y digan, vale, pero ¿cómo sé mi luna, sol, mi ascendente? ¿Cómo lo sé? Podemos empezar un poquito por ahí antes y luego seguir concretando con esto que nos estás compartiendo ahora. Totalmente. Claro, ¿cómo podemos saber dónde están, ¿no? En qué signo están estos aspectos que hemos comentado? Pues bueno, introduciendo en alguna página, por ejemplo, astro.com o, sí, a mí me gusta astro.com, nuestros datos personales y teniendo la hora en la que nacimos y el lugar también, súper importante. Son los datos que nos van a pedir, ¿no? Introducir. Entonces, fíjate que a veces hay gente que no sabe del todo bien la hora o que tiene dudas. Bueno, también se puede mirar en la página web del registro civil, se puede hacer un trámite online para tener tu hora lo más aproximada, lo más exacta posible. Y entonces, a veces si no tienes la hora, la luna más o menos igual en el día va a ser la misma luna. Eh, el sol es en nuestro signo solar, ¿no? Es como lo que cada quien reconoce en ese intervalo de tiempo que nace, pues el signo que es. Y el ascendente es una línea que nos habla de aquello que estaba ascendiendo por el horizonte en el momento en que nacimos. En la madrugada asciende el sol, pero después el cielo siempre está girando, ¿no? Alrededor nuestro. Entonces el ascendente es eso, ¿no? ¿Qué estaba ascendiendo por el horizonte en el momento en que nacimos? ¿Qué constelación? ¿Qué planetas? Etcétera. Y una vez tenemos esto, pues esto lo vamos a encontrar en la carta, ¿no? La luna está dibujadita así con un signo muy típico de luna, el sol es una redondita con un punto y el ascendente siempre es la línea horizontal. En todas las cartas es la línea horizontal que divide la carta, ¿no? Entre una parte superior y una parte inferior. Y entonces estos tres son fundamentales porque nos hablan del camino evolutivo de cada persona. Es como definen un recorrido, ¿no? Un recorrido que cada persona está llamada a hacer si quiere ir en pos de su evolución, es decir, de ser pues, pues la mejor versión de sí misma, ¿no? Y de ir ampliando y amplificándose en lo que es, en todas las partes que la conforman. Porque fíjate que hay muchas personas que dicen, yo soy Sagitario, sí. Sí, eh, el típico cliché, ¿no? Oh, tú eres Escorpio, oh, pues vaya, que yo también tengo mucho Escorpio, pero quiero decir, hay muchos clichés, ¿no? Es decir, te quedas solo en el sol.
exacta. Mucha gente se queda Ujú. como muy, pues esto sí, identificada con su signo solar cuando nos estamos moviendo y movilizando e interactuando la mayor parte del tiempo desde el mecanismo de nuestra luna. Ahí es donde vamos a entrar hoy a tope, porque es que tienes mucha chicha para contarnos, tienes que venir varios episodios, Georgina. Entonces, una vez tenemos la carta natal, que es como esa fotografía, ¿no?, del cielo en el momento que decidimos nacer y encarnar aquí en la Tierra, dentro de esa fotografía de cómo estaban los planetas, etcétera, dónde está nuestra luna, en qué casa, en la carta natal, etcétera, es como mucho más a veces importante en el día a día que en el sol, ¿no? De qué manera sentimos, o cuéntanos un poquito por ahí, por ahí. Sí, esos tres, ¿no?, aspectos de los que hemos hablado, luna, sol, ascendente, os voy a invitar a imaginaroslo a imaginaros un árbol, ¿no? Y de este árbol, como fijaros que las raíces no las vemos en un árbol, pero son lo primero que salió, es lo que le da sustento, fijación, nutrición al árbol. Y eso corresponde a la función de la luna. Es el cuerpo materno, es lo que está invisible, ¿no?, aparentemente, es decir, no está de manera tan concreta, está invisible, pero está, es lo que le da como un sustrato, ¿no?, a la persona, una nutrición, y esto está relacionado, la luna, por lo tanto, con el cuerpo materno, con la relación con la madre, con ese entorno primario que nos vio nacer, que nos acompañó a crecer, etcétera, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué pasó en esa edad temprana? ¿No? Eso es toda la temática luna. Y ahora sí, Mm. acaso entramos más, pero de ahí hay un tema, Y que es la perdón, una luna. pregunta también sería dentro del vientre de la madre, sería Total. también todo eso es luna, ¿no? Todo eso es luna, esa parte del inconsciente, todo lo que percibimos en esa unión simbiótica, interdependiente, porque la luna también es lo que nos conecta y contacta con nuestra naturaleza mamífera, que no podemos existir unas personas sin otras. Entonces, en esa experiencia mamífera, que es mi infancia, que es cuando soy dependiente de otras personas, en realidad lo soy toda la vida, pero de manera más notoria, pues es cuando soy una personita pequeña que necesito al otro para sobrevivir, ¿no? Y sobre todo a la figura materna, pero también ese entorno primario. Entonces la luna es eso, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en ese entorno primario? Todas las personas tenemos alguna herida ahí en esa etapa vital, porque la persona que es mamá no es una diosa superpoderosa que llega a todas partes, sino que es una persona humana que tiene sus pros y sus contras y sus carencias y no puede abarcar todas nuestras necesidades. Entonces ahí pues surge una primera herida ante la cual yo necesito como hacer algo para poder eh, sobrevivir, entre comillas, y adaptarme al entorno tal como es. Y eso es el mecanismo de nuestra luna. Ujú. Estamos de momento en las raíces, ¿eh? Todavía Seguimos del en la árbol. luna, seguimos en las raíces, que es una muy buena metáfora, ¿eh? Mira, nunca había escuchado lo del árbol, solo en la sesión, cuando la hice contigo, y me parece como muy claro para entender todo el concepto. Y entonces, cuando somos más adultos y, pues, por ejemplo, ¿no?, a través de la astrología, que puedas entender mejor tu luna, pues, ¿no?, dentro de, pues, en esa casa, o si la luna es en Escorpio, en Sagitario, donde sea, para poder también sanar parte de esas sombras que todos tenemos, ¿no?, luces y sombras, pero también esa herida, ¿no? La luna tiene muchas herramientas que nos ayudan a sanarnos, a trabajarnos. Total, bueno, tiene mucho autoconocimiento en primer lugar porque es ese símbolo que nos permite ir eso, a esas memorias tan primarias, tan también inconscientes en el sentido de que es incluso antes de que aprendiéramos a hablar, como tú has dicho, es ya en el vientre, todo lo que percibimos, todo lo que sentimos. Y entonces en la luna tenemos el potencial exacto de sanar, también de ver y reconocer nuestro mecanismo inconsciente, es decir, aquello que hacemos de manera súper inconsciente porque es lo que es de esa forma es como nos amaban. Entonces un poco poder desconstruir ese mecanismo, ¿no? Porque si no, si estoy amando siempre de una misma manera y desde la parte como neurótica, entre comillas, es decir, que actuar así me defiende de contactar con cierto dolor interno, voy a estar como demasiado enganchada a, pues eso, ¿no?, a una forma de funcionar que al final no me traerá una realización personal.
porque es súper necesario como por liberar esta parte para poder ir al sol, lo que me diferencia, lo que me separa también entre comillas, pero para hacerme más yo, para descubrir la propia autenticidad, quién soy yo más allá de eso, ¿no? Eso que tuve que desarrollar en la infancia, quién soy yo, qué hago aquí, qué es lo que me caracteriza, qué es lo que me hace brillar, en qué cualidades, aptitudes estoy, pues esto, ¿no? En mi salsa, en mi sentido de Ujú. ser. Sería la Exacto. identidad, es el sol en tu carta natal, sería ese tronco, ¿no? Esa estabilidad de alguna manera también, que te puede ayudar como a reconocerte cuando vas creciendo. Y fíjate que la parte del árbol también que sale hacia el exterior, ¿no? O sea, desde las Ujú. raíces, de esa parte del tronco sale al exterior. Y también los troncos, yo siempre pongo la metáfora que tienen como una fuerza muy centrípeta, en el sentido que normalmente los árboles, ¿no? Tienen como un círculo a su alrededor en el que no crece nada más. Y eso también es nuestro sol, es cuando encontramos nuestro centro Ujú. y desde ahí, desde el propio centro, todo se organiza como alrededor. Ujú. ¿Qué crees que sucede cuando una persona con un sol, ¿no? Que todos tenemos nuestro sol en algún sitio de la carta, entonces habrá personas, me imagino, que no viven integrando ese sol. ¿Qué suele suceder? ¿Cuáles serían quizás señales de que no estás acabando de vivir plenamente desde tu sol? Bueno, pues que te sientes, pues esas señales podrían ser que te sientes como muy atada, atado, esclavo, esclava de ciertas formas de funcionar, de una cierta dinámica en relaciones que no te satisface, que no te hace sentir bien, una dificultad de encontrar qué te gusta, qué te hace sentido en la vida, qué te hace vibrar. Todo esto es el sol, ¿no? Es como el propio sentido vital. La luna siempre va a ser un sentido vital que está más, que subyace a las relaciones con los otros, ¿no? Porque es mucho, la luna es eso, ¿no? Cómo nos vinculamos Ujú. cuál es el lenguaje de nuestra vincularidad, de cómo nos unimos a las personas significativas, a los trabajos también, a los proyectos, etcétera. Pero claro, si estoy como enzarzada solo como en el mecanismo lunar, pues seguramente lo hago desde un lugar que no termino de considerar totalmente propio y por lo tanto no me satisface. Y el movimiento de la luna al sol es conocer en qué estoy enzarzada y ir a buscar qué es lo que me realiza y cuál es la manera que a mí me hace más sentido y me hace bien y me resuena. El sol es, digamos, muy resonante. Ujú. Y, y eso quería traer también hoy aquí, ¿no? Que esto es muy sencillo, estamos hablando de luna, sol, ascendente, pero es súper vital, porque ahí una persona, si miras tu carta, puedes tener mucha información de cuál es tu recorrido evolutivo vital, porque a veces hay movimientos de la luna al sol que pueden ser más fáciles y otros que pueden ser más difíciles, Ujú. en el sentido que yo puedo tener una luna eh, muy indiferenciada, quiere decir que lo abrazo todo, que acepto todo, que no sé distinguir muy bien lo que está bien, lo que no, lo que me hace bien, lo que no. Y a lo mejor después tengo un sol que es muy concreto y que sí que, no sé si me explico, ¿no? Sí, Y vamos a cada... poner ejemplo. Podría ser, igual me equivoco, ¿eh? Pero una luna en Piscis, por ejemplo, Total. y luego un sol con Capricornio, yo qué sé, coméntanos tú un ejemplo de un sol. Por ejemplo, un sol Más. en Tauro, ¿no? Por ejemplo, una Vale. luna en Piscis que se quedaría como fundida con un todo, como un poco perdida en la compasión, en siempre ver las cosas y excusar tal vez las cosas y poner justificaciones a no ver. Entonces aquí hay un movimiento importante para ir a un sol que es mucho más concreto, ¿no? Una individualidad que es mucho más concreta, que está orientada como a lo básico, en vez de quedarse como flotando y abstracta, pues una individualidad que necesita concretar. Entonces ahí es muy interesante solo ese movimiento, que cada persona pueda ver de su luna a su sol, Sí, sí. qué hay. Sí, sí, yo es que me identifico total porque mi sol es en Tauro y mi luna es en Escorpio y me pasaba esto que parece como un choque potente, pero que a la vez entiendo, ¿no? Que cuando aprendemos nuestra luna
que conlleva esa luna y el sol, donde lo tengamos, que también nos permite, bueno, hoy me siento así, pues de qué manera puedo recogerme o qué me ayuda a sentirme un poquito mejor, más recogidita, pero también en días de, venga, hoy expansión, me apetece crear. Nuestro sol y nuestra luna nos ayudan a conocernos mejor, es que al final es eso. Vale. Y que para concretar, pues si estás escuchando esto y se te resuena, pues yo te recomiendo una sesión con Georgina porque aquí ella te lo va a contar todo muy bien. Bueno, vamos a seguir. Has nombrado la luna, el sol. Cuéntanos más sobre ese árbol. Exacto, y nos falta la última parte del árbol, las raíces relacionadas con la luna, el tronco relacionado con el sol y nos falta la parte de la copa. Es como este tronco se expande y busca la luz, el aire. Y esto es la energía del ascendente, cuando hay una definición, una mayor definición del sol, es decir, de quién soy, de mi identidad, de lo que quiero y realizo por mí mismo, por mí misma, cómo eso lo puedo expandir y ampliar hacia el mundo, ¿no? Y esa es la energía del ascendente. También siempre pongo el ejemplo que fíjate que si miras a un árbol, normalmente lo reconocemos por la copa. Es decir, tú diferencias un pino de una morera mirando mucho como este aspecto de la copa, ¿no? Entonces, el ascendente es esta energía como más externalizada, ¿no? Que es muy como se nos percibe desde afuera. Ahí. O sea, cuando tú te presentas en un sitio en la calle, la primera impresión que tú comentas es más del ascendente, ¿no? Como esa energía que a primeras recibes. Total, a mí me solía pasar que al conocer a una persona y le decía tal, tal, y yo normalmente suelo ver el ascendente. Uh, claro, es que, a ver, también eres astróloga y aquí ya llevas tú muchos años, ¿no? Con tu buen Interpretando ojo. lenguaje Claro, simbólico. pero sí, claro, interesante. Y eso te pasa en el día a día. Esto es un poco de salseo, pero como se te da Sí, ¿no? bien la primera reconocer el Sí, ahora hace ascendente. tiempo que no, tal vez no le he dicho, pero sí tuve un tiempo que siempre decía, pues tú eres tal cual, ¿no? Preguntando, porque sí, a mí me Ah, encanta mira. preguntar, ¿eh? Si empiezo a hacer hipótesis, pues Sí. claro, yo pregunto. Y sí, Ujú. muchas veces me ha correspondido con el signo del ascendente. Volviendo a esa copa del árbol, focalizándonos en el ascendente, más. Ahí, ¿no? Como a nivel evolutivo, si hemos hablado del movimiento de la luna al sol, pues en el movimiento del sol al ascendente sería como integrar esa energía que está en el ascendente como propia, ¿no? Que muchas veces la hemos tenido ahí en la vida, que esto también es al contrario de que alguna gente se piensa, ¿no? También está identificada con la energía de su ascendente. Muchas veces no es tan así. Lo que tienes el ascendente normalmente es un reto, un destino, ¿no? Es como una temática que viene ahí, que está ahí alrededor de tu vida. La primera parte de tu vida está en forma de situaciones, de personas, una situación característica. Y entonces, más a partir de los 30, esto es también, ¿no? Lo que se dice siempre, eh, en el que tenemos más definición personal. Sería también por el retorno de Saturno y todos esos Exacto, movimientos que nos lleva exacto. el ascendente a integrarlo más o no tiene nada que ver. Sí, en parte tiene que ver en tener más afianzada como la propia identidad, porque claro, Saturno le da estructura al Sol, ¿no? En el retorno de Saturno muchas veces es el momento de que hago elecciones como persona, tomando la responsabilidad de las mismas, Ujú. que estén en resonancia con mi Sol, es decir, con quién soy, con lo que siento. Es que el Sol es un poco todo, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, a partir de ahí es como si el reto, el desafío es empezar a vivir tu energía del ascendente más de manera como más propia, sentirte más identificada con ella y bueno, y después conocerla para ir hacia Y allí. cuando estás explicando este movimiento, que además los estás explicando súper bien, ¿qué diferencia habría con ese nodo norte, que también es un poco algo hacia, ¿no? En la carta que nos podríamos como dirigir a ese tipo de energía, de ese signo, donde tengamos el nodo norte, con ese ascendente? ¿Cómo lo explicarías de una manera clara para diferenciarlos? Esto es mi perspectiva, ¿eh? Después Sí, pueden haber otras y aquí que estás cada tú quien hoy. aquí, quienes escucháis, sois libres de pensar lo mismo o no y de buscar otras visiones también. Mi visión es, para mí el nodo norte tiene más que ver con el alma, con un punto un poco más trascendente, es decir,
que el ascendente es como algo más concreto en aquí y ahora, quién soy, con mi nombre, apellidos, lo que lo que estoy llamada como a desarrollar desde mi identidad y mi individualidad. Y el nodo norte para mí tiene un componente más del alma, como lo que mi alma, más allá de que yo sea Georgina Mercader Anglés, ¿no? Mi alma, es la que va a seguir existiendo después de que esta personalidad, esta identidad, esta vida tal como la conozco, termine, mi alma es como el aprendizaje que ha venido a madurar, como el lenguaje, los temas sí, y como matices de la vida que ha venido a madurar, porque normalmente ahí donde está el nodo norte es algo que nos suena a chino, ¿no? Porque el alma no lo tiene ah, tan integrado. No sé si me he Sí, explicado. sí, Sí, te explicas muy bien y a mí me resuena también, ¿eh? Por lo menos eso es lo que había estado explorando y cómo te resuena a ti esto, pero sería como que el nodo sur tiene que ver con experiencias, más aprendizajes, ¿no? Que llevamos de otras vidas un poco más recientes y que nos empuja, ¿no? A movernos hacia el nodo norte, no tener tendencia a quedarnos en el nodo sur, que a veces pasa, seguir tira para allí, el nodo norte y Mm, suelta también un poco el nodo sur, pero que te permite tener herramientas, ¿no? en la mm. mochila para seguir ahí hacia el nodo norte. ¿Esto a ti también te resuena o...? Sí, 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 totalmente. Y Ujú, para tener una visión integradora, que es como lo que hace la astrología humanística, yo te diría, pues bueno, ahí lo que se puede hacer es mirar una cosa y la otra y qué hay en resonancia entre lo que hay en el ascendente, que sí forma parte de tu camino, ¿no? De tu camino evolutivo personal, pues eso, como persona, y ujú, que hay en el nodo norte, que es lo que es a lo que estás llamada a evolucionar como alma. Y seguro que hay puntos en común, seguro que hay cosas, ¿no? En las que se pueden encontrar. Todas las energías se encuentran y se desencuentran. Pero digamos, cuando queremos hacer una lectura con una visión integradora y con una visión pues también evolutiva, pues sí, vas a ver cuál es el desencuentro, la dificultad y cuál es el encuentro y por lo tanto ese hacia dónde. ujú. Aquí has abierto un melonazo, porque esto nos da para otro episodio, que ya lo habíamos medio comentado, pero claro, nodo norte, tema propósitos, digo en plural porque yo creo que no es que tengamos solo un propósito en la vida, qué horror, ¿no? Como que tenemos varios y con matices y profundidades distintas, pero que hay muchas pistas, ¿no? Con la astrología, de la manera que tú la trabajas, con el nodo norte o incluso medio cielo, bueno, tú ya nos contarás, pero ¿te parece si aquí los comentarios nos animan a hacer otro episodio sobre propósitos, astrología? Encantada de la vida, sí, sí. Sí. Aquí que nos digan en los comentarios, entonces ya, si te parece, Georgina, pues haremos otro episodio. Pero muchísimas gracias por explicarlo todo tan claro. ¿Te gustaría compartir algo para ir cerrando este árbol tan bonito que has ido construyendo? Comentar que ese camino de evolución y de crecimiento a través del propio árbol, digamos que no es finito. Y lo uno con mi experiencia mística, ¿no? Que no es finito, es decir, no se hace una sola vez o no se hace en una lectura y ya, sino que tiene capas, tiene profundidad, eh, dimensión, ¿no? Entonces es un camino ahí para Ujú. la vida, ¿no? Y estabas comentando esto y me llegaba la imagen de un bosque o los árboles mismos que a medida que van creciendo y nutriendo ¿no? y viviendo, pues la capa de la corteza del árbol va transmutando, las raíces se van expandiendo, la copa también, en fin, que el Mm, árbol va viviendo y que nosotros a través de nuestras cartas también. Bueno, totalmente. mm, una herramienta que te apetezca compartir o un consejo para los que estén escuchando ahora el episodio. Que hagan hipótesis, es decir, que no tomen la información como tal, por ejemplo, leída o copiada, ¿no? De algún sitio que siempre nos va bien, buscar información, pero que después es muy importante como experimentarlo, pasarlo por el cuerpo, ver cuánto de esto que estoy leyendo o tal me resuena, tiene que ver conmigo, me hace sentido, me completa la visión. Eso, sí, esa invitación o esa práctica y que nos demos ese permiso también de mientras investigamos, pues lo que encontramos bien y lo que no, pues parte del proceso.
Pues muchísimas gracias. Para los que tienen muchas ganas de seguir escuchándote, ¿dónde te puede encontrar? Tengo un Instagram que es el @mujerauténtica_8 y después tengo una página web que se llama sermujerauténtica.com y por ahí pues hay mucha información. Fabulosa. Pues todo esto estará en la descripción de este episodio. Y bueno, Georgina, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarlo de una manera tan clara. Y gracias también a ti por estar escuchando este episodio con nosotras. Y nos vemos próximamente. ¡Chao! Chao, gracias.